De ti depende hacer que hoy sea el día más maravilloso de tu vida mediante tu actitud correcta, mediante tu pensamiento positivo. Toma hoy como un día completamente bendecido por la divinidad y mira cómo se despliega para ti en auténtica perfección sin que el menor pensamiento de decepción lo estropee. ¿Por qué habría de decepcionarte algo de lo que el día de hoy pueda traer? Recuerda que tienes un completo control sobre él. Eres dueño de la situación. Por tanto, la forma en que se presente el día depende de ti. Si te enfrentas a un problema, has de saber que tiene una respuesta y por eso nunca permitas que el problema te venza. Considéralo como un impulso hacia adelante, como un reto y la solución se presentará sola. Jamás dejes que el problema te controle. Tienes que controlar el problema. Debes hacer el esfuerzo de pensar positivamente, pensar lo mejor en el éxito. Después observa cómo ocurre paso a paso la solución de dicho problema. Los problemas de circulación sanguínea suelen afectar con regularidad a las piernas, causando distintos síntomas como las venas varices, dolor, inflamación y otras series de dificultades que disminuyen la calidad de vida. Afortunadamente, hay una serie de rutinas especiales que ayudan a disminuir este riesgo. El primero es la emulación de la bicicleta, tumbada en el suelo o en una colchoneta. Asegúrate de poner la espalda contra el suelo y las manos detrás de la nuca. Eleva las piernas y simula pedalear durante 1 o varios minutos. Otro ejercicio que puede servirnos es elevar y flexionar. Tumbada en el suelo boca arriba, eleva las piernas en dirección al techo y extiéndelas tanto como puedas. Después, flexiona las rodillas y vuelve a estirar hasta completar 20 repeticiones con movimientos alternos. Por último, está la separación de piernas. Tumbada en el suelo mirando hacia el techo, levanta las piernas estiradas, sepáralas y vuélvelas a juntar. Realiza 2 o 3 series de 15 repeticiones cada una. Para que los efectos sean óptimos, es esencial apoyar su práctica con el consumo de alimentos saludables que contribuyan a estimular la circulación. Muchas gracias a todos ustedes por estar y compartir con nosotros una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy estamos compartiendo este espacio para hacer educación con todos ustedes y tratar de prevenir tantas patologías que a diario se nos presentan. Nos han preguntado acerca del programa que tenemos ahora en el programa de Doctor Rojas cerca a tu casa. Y nos han preguntado la atención en Medellín que va a ser el 9 y 10 de mayo, de noviembre. Ustedes pueden tener este teléfono en Medellín para que puedan separar sus citas con la doctora Dafna Rodríguez Valois, que va a estar allí, 312-899-1664. 312-899-1664. Ahí está en pantalla también para que en Medellín ustedes estén muy atentos a este programa de atención médica también en esta ciudad. Está hoy con nosotros el doctor Juan Diego Osa, médico cirujano especializado en flebología. Muchas personas nos preguntan acerca de este tema y vamos a hablar de una manera muy didáctica y vamos a hacer mucho énfasis en el tema de las úlceras. Porque sí, muchos de ustedes tienen venitas, hemos hablado de la escleroterapia, del ecodoppler y demás. Pero, ¿por qué la úlcera? ¿Por qué vemos tantas personas con estas lesiones en las piernas y por qué se vuelven tan crónicas y de difícil manejo? Doctor Juan Diego Osa, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches, porque de verdad esto es una ventana que nos permite asomarnos a sus hogares para darles algunas recomendaciones, algunos tips, como se dice hoy en día, y poderles visualizar una mejoría, un mejorestar, algunos tratamientos, algunas pautas que podemos indicarles para que ustedes tengan una buena condición de vida y, como lo ha dicho el doctor Jorge Enrique Rojas, especialmente en estos casos de las úlceras que son tan dolorosas, tan engorrosas, esas heridas que se presentan por los procesos vasculares periféricos, las venas, las varices, el linfedema, ese dolor, la inflamación y la pérdida del tejido que se va erosionando y que va socavando cada vez más a tener un hueco, por decirlo así,
y que se va agrandando cada vez más si no le ponemos atención. Y parte del tratamiento consiste en tener una buena salud a nivel del sistema venoso de retorno, que va acompañado también de la alimentación, porque vemos pacienticas con esas úlceras que aparte de eso son hipertensas, tienen diabetes, se alimentan mal, tienen sobrepeso, una obesidad mórbida, y todo esto lo único que hace es agravar el cuadro ulcerativo y doloroso en estas piernas. El tema de la úlcera como tal, la herida, ¿por qué se produce? Es muy diciente. Hay un trastorno vascular periférico, es decir, las venas superficiales, las venas que van por la partecita más superficial, se colapsan, se destruyen, se deforman anatómicamente y entonces no van a dar un buen llenado, como lo estamos viendo en la diapositiva, no van a dar un buen llenado y se va perdiendo la oxigenación de la parte superior de la piel. Al haber esta necrosis, esta mortandad de la piel, comienza a socavarse, a perderse el tejido, y al perderse el tejido, pues entonces aparece cada vez más una depresión allí que va agrandando y que cada vez va a ser más dolorosa. Todo esto tiene tratamiento y es muy importante, no solamente lo que nos ha pasado con muchas pacientes, darle tratamiento solo a la parte ulcerativa. Sí, ella cura con muchos tratamientos, aún empíricos que se han manejado, pero lo importante es restablecer el flujo circulatorio, que estamos viendo en la diapositiva, cómo esa parte de las piernas no responde, y entonces hay que tratar de que vuelva a responder ese circuito vascular periférico y retorne la lozanía a la piel, porque de nada nos ganamos de que haya una buena cicatrización, una buena curación de la herida, si nuevamente, y por eso es lo que pasa que a los 6 meses, 1 año vuelve y se abre la herida. Entonces no hay una buena oxigenación de los tejidos, y tejido que no se oxigena se muere y se va deformando. Así es. Vamos a conocer un poco más de esa parte de la anatomía y de cómo inicia una pierna sana con una úlcera, todo ese proceso patológico después de este corte comercial. Ya regresamos. Pregunta Luz Villarreal que cuándo estará el grupo de médicos en Bogotá. En 15 días la consulta será en Bogotá. Ella está llamando a una tienda, pero puede comunicarse al teléfono 310-500-1254. 310-500-1254. Y casualmente pues de Bogotá y de esta pregunta, yo hago mucha insistencia en que no se dejen cambiar las fórmulas. Que me mandan pacientes de Bogotá que van a ciertas partes y les dicen que ese producto es nuestro, o que este otro es más barato, o que este es 2 por 1, y juegan con la conciencia de ustedes y los enredan y los engañan y en fin, y les cambian su tratamiento. Entonces usted quiere un carro azul y a veces ese blanco, gústelo o no le guste, eso no es así. Y uno elabora una historia clínica y hace un esfuerzo con exámenes de laboratorio y con radiólogos y ginecólogos, y uno hace una prescripción médica y de pronto se les cambian en algunas tiendas o droguerías. No permitan que les hagan eso, no vuelvan a esos sitios. Están jugando con su salud. No vuelvan a esos sitios porque y así tengan los pendones nuestros, que a veces tienen los pendones y les dicen que es del doctor Rojas, que es lo mismo y demás, y realmente los están engañando. Hablemos un poco de todo ese proceso de cómo una pierna buena y después de un trabajo o un accidente o una picadura o ciertos procesos patológicos terminan en una úlcera varicosa. Es cierto, vamos a desarrollar la fisiopatología de la enfermedad. Es decir, la persona no le va a aparecer la úlcera porque sí. Este es un proceso insidioso, largo y demorado.
Es decir, cuando nosotros vemos un paciente con una ulceración venosa, es porque hace mucho tiempo viene dañado el sistema venoso, el sistema de retorno, y cuando ya no aguantó más la piel, se reventó. ¿Y por qué pasa eso? Porque la persona está mucho tiempo de pie, porque tiene sobrepeso, porque trabaja levantando grandes pesos, porque está en embarazo muy frecuentemente. Es muy común ver nuestras abuelas con estas grandes úlceras porque eran personitas que estaban todo el día de pie, trabajando, levantando, cargando, y fuera de eso, cada 8 o 10 meses estaban embarazadas. Cada año estaban embarazadas. 10, 12, 13 embarazos. Entonces cada embarazo tiene un promedio de 10, 12, 15 kilos de sobrepeso, que si no dejamos descansar el organismo, todo ese sobrepeso influye sobre la parte de la bipedestación, es decir, la base nuestra, que son nuestros miembros inferiores, las piernas y los pies, se sobrecargan. Hay una hipertensión venosa. Es diferente a la hipertensión arterial, que ataca directamente las arterias, el corazón, el cerebro. Esta hipertensión venosa ataca directamente las venas de los miembros inferiores. Ellas se van estirando, van haciendo un sobreesfuerzo, y por eso es que se ingurgitan, por eso es que salen así como unas culebritas, como unas lombrices, y es esa causa del sobrepeso. Otra situación es la mala alimentación, el ejercicio, la falta de ejercicio, la falta de reposo también. Levantar los piecitos en las noches va a tener un gran alivio, porque ayudamos a escurrir la circulación venosa y evitamos que esta sangre se quede allí detenida, haciendo hipertensión venosa y destruyendo todo el sistema vascular de la periferia superficial. Por eso estas enfermedades se denominan insuficiencia vascular periférica o insuficiencia vascular superficial, que va degenerando en cambios de la piel. A medida que se van ingurgitando las venas, que se van deteriorando las válvulas venosas, como vemos en la diapositiva. Miremos la diapositiva del lado izquierdo, tiene un perfecto flujo venoso, donde las valvitas cierran las válvulas, mientras que en el lado derecho la sangre sube pero se devuelve. Ese es el famoso reflujo venoso que podemos encontrar cuando hacemos un examen que se denomina el Doppler venoso de miembros inferiores. Esa ecografía, ese Doppler venoso de los miembros inferiores es el que nos va a mostrar cómo está el flujo sanguíneo o cómo está el reflujo. Y entonces sabemos que tenemos un flujo normal o que tenemos un reflujo de 1 o de 2 segundos. Entonces la sangre trata de ascender, pero se devuelve porque las valvulitas en la pierna se queda abierta y se devuelve. Alguna paciente de esta semana me preguntaba: doctor, yo pensé que no había sino reflujo gastroesofágico. No, hay muchas clases de reflujo en el organismo, y uno de ellos, que es el que nos agrava la condición a nivel vascular, se llama el reflujo venoso. Y eso lo determinamos con ese examen específico del Doppler o duplex scanning, Doppler venoso de miembros inferiores, que nos va a mostrar la calidad, el grosor, la amplitud y el deformamiento que puedan tener los vasos sanguíneos a nivel de las piernas, que son las venas. Igual la apertura y cierre de las válvulas, que están ubicadas en sitios completamente estratégicos para que se produzca un buen flujo sanguíneo. Cuando esto sucede, entonces comienza a aparecer la segunda etapa, que son los cambios tróficos de piel. La piel va cambiando en primer lugar de coloración, se va tornando más oscura en un color como especie de color ocre, un color opaco, cafezuzco, hasta que se degenera la piel y se pone negra, acartonada, tiesa, comienza, como en la diapositiva, a escarapelar, o sea, va a tener un esfacele, y por último, ya cuando no hay oxigenación en el tejido, se presenta la ulceración, que es la herida magna,
que va a empezar a tener problemas de sangrado, de ruptura de vasos o de concomitancia con infecciones a nivel sistémico. En ese orden de ideas, lo que nosotros tratamos con toda la información es que no lleguen a esos estados. Porque, por ejemplo, nos pregunta en este momento ahora una de nuestras televidentes, refiriéndonos, Lorena Torres, mi mamá tiene úlcera y eso cada cierto tiempo vuelve y se abre la herida. ¿Cuál es el tratamiento? Y eso es a diario, la gente está tratando la herida. Lo que queríamos de evitar es que le dé la herida. ¿Será que tengo que bajar de peso? ¿Será que en el trabajo, por estar tantas horas de pie y no tener unas pausas activas, me complica el cuadro? No, es que a mí me da pereza ponerme las medias. Y le han recetado y recomendado esas medias para ayudar a darle presión a ese sistema vascular para que suban. Pero es que me da mucha pereza, me da mucho calor, me incomodan. Y la persona no se hace el tratamiento. Y esto, cuando llega a una úlcera varicosa, el tratamiento va a ser muchísimo más difícil, más costoso y más incapacitante. Y a eso es lo que nosotros deberíamos de apuntar, que no lleguemos a esos estados. Cuando una persona tiene que laborar por largas horas del día, doctor Juan Diego Osa, ¿las medias qué papel juegan? Bueno, aquí ya hay mucha tela para cortar, como lo hemos dicho. Las medias juegan un papel preponderante, porque lo que estamos dejando en claro es que hay una insuficiencia venosa, no hay un buen retorno. La elastocompresión, las medias o los vendajes que aplicamos en el consultorio, lo que hacen es favorecer el retorno venoso. Las medias específicamente tienen unas medidas adecuadas en el tobillo, a la mitad de la pierna y en la parte superior de la pierna, que cuando el paciente se está movilizando en cualquier forma, se para, se acuclilla, se está caminando, las medias van ejerciendo diversas presiones a lo largo de la pierna, favoreciendo el retorno. Eso hace que no se presente más dolor, que no se presente más daño vascular y que se mejore la circulación. Eso es un punto clave en el tratamiento de las úlceras. Muchas de las personas creen que porque tienen la úlcera no se pueden colocar la media o el vendaje y se colocan un trapito o un vendaje suelto. Eso no hace nada. Lo único que está haciendo ese trapito, ese vendaje suelto, es cubrir una gasa o una herida, pero no está haciendo un buen proceso. Entonces, lo que decía el doctor Jorge Enrique es, hay que aprender a manejar esto. Sí, apretan, claro, y esa es la función. Deben apretar. Si la media no está apretando, no está haciendo ningún objeto. Segundo, deben tener una medida adecuada de acuerdo a la calidad de la patología que tiene. Las medias vienen en gradientes de presión positiva, baja, media, alta y las posquirúrgicas. Entonces yo no le puedo ordenar unas posquirúrgicas a una paciente secretaria que se la pasa todo el día sentada. Va a tener un problema muy serio. Y por ejemplo, el hecho de estar sentada mucho tiempo hace que no haya una buena circulación y por eso los vasitos a mitad de la pierna, las famosas arañitas o venitas que van saliendo en este personal de secretarias y personal que está mucho tiempo sentado. Igual, como dicen aquí en una pregunta, que las úlceras por presión. La úlcera por presión en los pacientes... Perdóneme, doctor Juan Diego Osa, que tenemos que ir a comerciales para que hablemos de esa pregunta y de la otra, que por qué vuelven y se abren y se cierran. Correcto, sí, porque tienen relación. Exactamente, después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Y tenemos la pregunta de Diana Marcela Loaiza Trujillo referente a las úlceras por presión y la respuesta también pendiente de por qué vuelven y se abren y se cierran estas úlceras. Sin que las úlceras por presión sean un proceso varicoso,
sí tienen mucha correlación con las úlceras venosas. ¿Por qué? Porque es el mismo proceso fisiopatológico de hipoxia tisular, es decir, falta de oxígeno en la superficie de la piel. Esa es la hipoxia tisular. En las unas, porque hay un daño generalizado a nivel del sistema venoso superficial, no hay retorno, no hay oxigenación. Y en las úlceras por presión, porque el paciente lleva tanto tiempo sobre el mismo sitio que la presión comprime los vasos sanguíneos y los capilares epidermoides y no permite la oxigenación. Entonces la piel se queda sin oxígeno y se van presentando estas escaras y las úlceras por decúbito prolongado, o sea, cuando la persona está muy agotada y está acostada permanentemente. Hay que hacer lo mismo, liberación de esas áreas. Por eso les ordenamos a nuestros pacientes unas cojines especiales que pueden ser hidráulicos o neumáticos, o sea, pueden ser unos neumáticos, unas rueditas especiales, para que estén cambiando cada hora, cada 2 horas de posición y no se presenten estas escaras, estas úlceras. Sin embargo, hay casos en que el paciente está tan deteriorado, tan postrado, que es prácticamente imposible evitarlas y hay que estarle haciendo manejo manual, estimulación manual, movilizar la piel, los musculitos para que esto se presente. Estas úlceras venosas a repetición, ¿por qué se vuelven a abrir? Porque, como he dicho, la piel vuelve y con algunos medicamentos, cremas, ungüentos y tabletas, etcétera, se puede recuperar. Pero falta algo, recuperar la circulación proximal, que es la que está haciendo daño. ¿Qué es la circulación proximal? En la parte superior de la herida, por lo general, hay un sistema varicoso adyacente. Si no hacemos un tratamiento de esas varices con una fleboendosclerosis, una escleroterapia o una cirugía muchas veces, no vamos a lograr que la circulación vaya por la parte profunda y que se nutra de nuevo el tejido de abajo hacia arriba, que es el que viene granulando con las cremas que nosotros hacemos que se leen. Otra razón por qué muchas veces las úlceras no sanan prontamente, porque hay mal manejo. Las personitas han tenido la creencia de que mientras mejor laven la herida, más rápido va a sanar. Y lo que están haciendo es lo que yo le explico a mis pacientes en el consultorio. Usted tiene un hueco en la casa, echa el material del cemento y lo tapa. El revoque. Y al otro día le pone la manguera, pues el hueco vuelve y se destapa. Entonces, lo que hay que hacer es lo que les explicamos en el consultorio. Hacer un buen proceso de curación de la herida, ayudado por otros medios como la fleboendosclerosis, la terapia ortomolecular intravenosa a través de las quelaciones, la utilización de los rayos a nivel de la cromoterapia, la utilización del ozono medicado en las botas de ozono. Existen muchas herramientas para poder hacer un buen tratamiento tanto de la úlcera como de lo que está causando la úlcera, que es lo principal. Si no tratas la causa de la úlcera, no va a haber posibilidad de recuperación. Lorena Torres vuelve y pregunta por el cuadro de su mamá. Y parte de lo que voy a leer lo ha respondido el doctor Juan Diego Osa cuando dice es que hay que hacer un tratamiento como la escleroterapia. Porque es que a veces esas úlceras tienen unos vasos que la están nutriendo y hace que la úlcera se esté desarrollando, porque ella dice, es que mi mamá hace todo eso, doctor, incluso las medias, pero las medias le causan unas heridas en la parte posterior de la rodilla. ¿Será que no es la talla adecuada? La alimentación de ella es súper buena. Y tiene toda la razón. Pueden ser unas medias mal formuladas. ¿Por qué? Porque he visto en muchos de mis pacientes que en la parte superior, cuando ya está llegando al final de la media, se hace un rollo. Y ese rollo está haciendo un proceso contrario a lo que se debe hacer. Porque está haciendo es una función de torniquete, entonces está impidiendo. Y eso hace que, primero, se produzca más dolor. Segundo, que se dañe más la circulación.
Y tercero, valdría la pena mirar que estén bien formuladas las medidas de acuerdo a las medidas de la pierna. En algunos otros programas hemos hablado de las medidas que se deben tomar, 3 medidas en la parte de abajo del tobillo, en la parte media, en la parte de la rodilla y el largo de la media para poder uno tener una base y decirle, usted debe tener una media talla S, M, L, XL y con una medida de presión positiva entre 8 y 15 milímetros de mercurio, de 15 a 20 milímetros de mercurio o de 20 a 30 milímetros de mercurio. Eso es la graduación y eso es lo que nosotros necesitamos y por eso en todas partes donde hacen escleroterapia no hacen las cosas bien porque una cosa es inyectar venas, muy mal inyectadas en muchas partes, y otra es saber la fisiopatología, inyectar las venas, pero dar el tratamiento elastocompresivo adecuado para que se pueda recuperar la pierna. Casualmente pregunta Nelly Tobirán Tapia. Dice, doctor, a mí me han hecho 2 sesiones de escleroterapia, pero me han quedado como trombos, me los han drenado. ¿Esto es normal? ¡Auxilio! ¡Ojo con eso! ¡Ojo! Esa es una técnica de hace 40 años. Existían unos medicamentos como el oleato de etalonamina, el amorruato de sodio y la glicerina pesada, la glicerina cromada, que lo que hacían era producir trombos. Y luego, con una aguja más grande, con un bisturí, se entraba y se drenaba, se hacía la trombectomía, obvio. Cuando uno hacía eso, en las épocas arcaicas de la flebología, lo que hacía era producirle la herida a la vena y al herir la vena y sacar el trombo, ella se colapsaba y se cerraba, en algunos casos. En otros casos el trombo se movilizaba, iba a dar al cerebro, iba a dar al corazón, iba a dar a los pulmones y había un tromboembolismo pulmonar, cerebral o cardíaco y mataba a la persona. Esa práctica es antiquísima, está en desuso hace mucho tiempo y es eminentemente peligrosa por 2 razones. O se produce una movilización de trombo o se produce una infección septicémica por una flebitis grave. Eso es muy delicado. El que está haciendo eso no tiene ni idea de flebología. Quiero enviarle un saludo muy especial a doña Bisaida en Bucaramanga y la quiero mucho y le agradezco mucho la sintonía y el acompañamiento que nos da a este programa y a todos los profesionales que cada día vienen acá. Doña Bisaida, adelante con su inquietud. Bisaida en Bucaramanga. Me dan retorno. No, sí, yo la estoy escuchando acá, pero que me den retorno, por favor, que ya está en la línea. Doña Bisaida, discúlpenos un momentico que nos den retorno acá en el máster central. Adelante con su pregunta. Doña Bisaida, si puede tratar en 2 minuticos de comunicarse nuevamente, por favor. Vamos entonces a ir a este corte de comerciales, pero antes de este corte de comerciales quiero decir algo que nos escribe doña Gloria Moreno, ahora que yo hablaba con el tema de que les cambian tanto los productos en algunos sitios, especialmente en Bogotá. Sí, doctor Rojas, es cierto, el sábado fui a comprar sus medicamentos para la gastritis, al pedir un suplemento alimenticio para las defensas me dieron de otra marca y costoso, no me di cuenta y me sentí engañada. Me pasó por confiada. Yo tengo una crítica muy grande a muchas tiendas naturistas y personas que utilizan nuestra publicidad cuando hacen esto. Porque como yo digo, ¿quién es peor sicario? ¿El que pega una puñalada para robarse un reloj o el que es capaz de jugar con la salud de una persona? Y por ganarse unos pesitos, sí, queda la conciencia, me ganó unos pesitos, pero le mandó lo que era. Tenía una historia clínica. Tenían exámenes de laboratorio, la persona que estaba en la vitrina es médica, no lo es. Y finalmente, ¿quién pierde? El paciente. Sí, el otro se ganó unos pesitos, pero la conciencia es el altar de lo desconocido, donde nadie se dice mentiras.
¿Con qué tranquilidad podrá dormir una persona que haga eso? Por eso les digo, a esos sitios no vuelvan a comprar productos cuando le cambian sus fórmulas. Vamos a este corte de comerciales. Bueno, ya tenemos la comunicación con Bucaramanga. Doña Bisaida, adelante. Sí, gracias, doctor. Muy buenas noches. Un Buenas saludo noches. muy especial para usted y el médico que está dando esta conferencia tan importante. Gracias. De verdad que tiene mucho conocimiento en esta área que tanto necesitamos acá por este sector. Doctor, es lo siguiente, es que yo tengo una hermana que tiene un problema de una disipele. Ella le aparece un enrojecimiento en la pierna. Ella no tiene herida todavía, pero es un enrojecimiento y se le reseca la piel. A ella le mandan antibiótico y resulta que de una vez tiene que irse para urgencia porque se hincha totalmente, o sea, el antibiótico como que le cae mal. Entonces, nosotros en este caso no sabemos qué hacer, si hay la posibilidad, digamos, si el doctor que está atendiendo estos casos de problemas cardiovasculares, él viene a Bucaramanga o a dónde podíamos nosotros acudir para que la revisara, porque en realidad estamos muy preocupados por esa situación de ella. Bueno, Que cada momento se le presenta ese problemita. Gracias, doña Bisaida. Sería muy importante, y las personas que pudieran o que necesiten este tipo de acompañamiento médico, él está en nuestros parques de la salud, en Manizales y en Dos Quebradas, pero que complementen, ojalá antes de la consulta, con un ecodoppler, que es un examen muy importante que se necesita para este tipo de estudio y de diagnóstico y tratamiento. Livia Ladino, ella dice que tiene unas venitas y se aplica el castaño de Indias y eso le puede servir. Y yo quiero que hablemos un poco porque nosotros tenemos un producto que se llama gel caléndula. Tiene caléndula, castaño de Indias, amamelis y llantén y otros componentes, sábila. Y es este que ven en pantalla. Y hay que mostrarlo para que no se los cambien, porque infortunadamente esto lo vemos a diario. Y este producto no es crema, es gel. Y la gente dice, ¿cuál es la diferencia entre gel y crema? La crema se prepara con vaselinas o petróleos y la absorción es mucho menor a la de un gel que se hace en alcoholes y en menta piperita. Entonces, este es un producto que ayuda al dolor, a la inflamación, a la congestión. Pero yo hasta ahora no conozco ningún producto que uno se aplique y que quite las venitas o las arañitas, doctor Juan Diego. No, estamos de acuerdo, doctor Jorge Enrique. Ningún producto va a quitar las venitas. ¿Qué sucede? El gel de caléndula que acabamos de ver en la pantalla, además de las flores del extracto de caléndula que tiene centella asiática, mamelis, todos estos componentes que son flebotónicos y que van a mejorar la circulación. Pero jamás ninguna crema, ungüento o tintura va a quitar las venas varices por chiquiticas que sean. Son neovascularizaciones corporales que ya hay que ocluirlas realizando la escleroterapia o la fleboendosclerosis. En nuestros parques de la salud, tanto en Manizales como en Dos Quebradas, donde yo asisto, podemos darles un buen tratamiento de la fleboescleroterapia, que es la que están viendo en la pantalla, con la microespuma, porque ese es otro dato. En muchas partes han estado engañando a las pacientes y cuando ven que yo preparo la microespuma, pues es que a mí no me pusieron eso. A mí me ponían era una agüita, sacaban una agüita de otra botella y me la ponían. Señora, ahí está el efecto. Esto, miren que entra a la venita directamente la microespuma. La microespuma tiene un efecto astringente, es decir, hiere la vena, arde por dentro en la venita, la vena se contrae y la microespuma deteriora la parte interna de la venita para que la vena al defenderse produzca cicatrización. Se libera una fibrina que es lo que hace que la vena se cicatrice y desaparezca definitivamente. No vuelven a aparecer. Eso concuerda con una pregunta que tenemos acá, donde un médico le dice a una paciente que
la cirugía no le sirve para nada porque las varices vuelven y le aparecen. No vuelven a aparecer las varices. Si yo le hago una safenectomía y le quito la safena, no puede volver a aparecer. Eso pues anatómicamente es imposible. Pero quedan las tributarias, quedan las perforantes que no se tocan, no se sacan. Esas se ingurgitan y hay que hacerles este tratamiento. Entonces yo le explicaba hoy a unos grandes pacientes que tengo de Ibagué y de Bogotá que no había necesidad de haber llegado a la cirugía. ¿Por qué? Porque al tratar desde arriba hacia abajo, todo el paquete se evita que se deteriore toda la pierna y haya que llegar a la parte quirúrgica. Que hay ocasiones donde hay que operar porque ya hay trombos, es cierto. O porque hay un deterioro muy grande, o porque hay que hacer un reemplazo valvular. Hay casos específicos donde la cirugía no tiene otro traste. Pero siempre y cuando haya una buena circulación profunda, que nos damos cuenta con el ecodoppler, que podemos trabajar, hacemos la fleboendosclerosis o escleroterapia con microespuma, que es la que nos ha dado excelentes resultados. Muchos de estos pacientes que evaluamos y obviamente necesitan procedimientos quirúrgicos, contamos también con cirugía vascular, porque unos pacientes sí necesitan y pueden solucionar muchos de sus problemas con la escleroterapia. Hay otros que por la patología necesitan es el procedimiento quirúrgico. Por eso tenemos todas estas especialidades en nuestro Parque de la Salud y poder hacer un acompañamiento especializado a los pacientes. Vamos a este corte de comerciales. Yunis Pino de Ruiz pregunta, doctor, buenas noches, felicitarlos por el programa. Una pregunta, yo apenas me acuesto, siento mucho ardor en la planta de los pies y como si la sangre me corriera de arriba a borbones abajo de la pierna. Hace años me hicieron escleroterapias varias ocasiones, pero tiene esta sintomatología, está tomando Flevodia de 600 miligramos. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales se puede presentar el ardor plantar, el ardor de la planta de los pies. Igual, a nivel de las úlceras hay que determinar exactamente la ulceración, si es una úlcera venosa, si es una úlcera por insuficiencia arterial, si es una úlcera diabética, el pie diabético que es tan complejo. Igual en el ardor en los pies podemos estar pensando que haya una fascitis plantar, una irritación de la fascia palmoplantar en la envoltura de los tendones que van desde los deditos hasta el calcáneo. Allí están la fascia plantar y cuando se irrita por sobreejercicio, por mucho tiempo de pie, arde. También puede ser una gota uricosémica, una gota uricosúrica, el exceso de ácido úrico puede producir ardor. Puede haber una arteritis, una enfermedad de las arterias, una vasculitis, en fin. ¿Cómo se determina esto? Haciendo una buena historia clínica, haciendo una buena anamnesis, es decir, escuchando a la paciente, mirando, haciendo ciertas maniobras que nosotros tenemos, una prueba de Pertes, una prueba de Trendelenburg, una prueba de torniquete, etcétera, con los cuales signos semiológicos que nos enseñaron en la facultad para poder determinar qué tipo de patología se está presentando. Entonces mira que ya te han hecho sesiones de escleroterapia, estás tomando un flebotónico como es el medicamento de 600 miligramos que estás tomando y sin embargo no desaparece el ardor. Eso amerita nuevamente consulta para determinar si es otro problema que puede que no sea de tipo venoso. La diabetes, el pie diabético arde mucho, duele mucho. El ácido úrico también arde mucho. Entonces hay que consultar por eso. Luisa Fajardo, buenas noches, tengo 22 años y mi mamá sufre de vena varice y mi abuela materna murió de trombosis. Tengo una pequeña vena pronunciada en la pierna. ¿Qué me recomienda hacer o no hacer para evitar esta patología? Bueno, lo primero que estamos recomendando al hacer es consulte.
porque ya tiene el primer factor de riesgo. Y el segundo, el género femenino. Las damas, por razón de género, la herencia tiene mucho que ver. Y cuando ya vemos una madre con proceso varicoso, una abuela que tuvo un proceso mucho más avanzado y que terminó con una degeneración tromboembólica, pues lo más importante es acudir prontamente para hacer una esclerosis de esa venita que está saliendo y evitar posiblemente que aparezcan nuevas vascularizaciones. Y ante todo, escuchar a un profesional en flebología o en vascular periférico que te indique ciertos ejercicios y ciertos medicamentos para que no se presenten estas patologías que de hecho ya están en 2 factores de riesgo. Esto responde a la pregunta de Lindelia Lazo y a Diana Palacio Quintero, que tiene varices en las trompas, en el origen pélvico. Es mejor el procedimiento quirúrgico. Las personas que nos están escribiendo, atención, en varias ciudades, ustedes pueden tener el teléfono 310-500-1254 para que sepan las citas en Bogotá y en otras partes donde está el grupo de médicos haciendo ese acompañamiento profesional, y el doctor Juan Diego Osa está en Manizales y en Dos Quebradas, donde atiende la consulta también de escleroterapia, y en el caso de cirugías y demás, el doctor Alberto Gómez Sánchez. Muchísimas gracias, doctor Juan Diego, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y precisamente a todos ustedes que son nuestro punto referente para que tengan estas instrucciones y tengan una mejor calidad de vida. Dios los bendiga. Igual para todos ustedes, bendiciones, no olviden remisión a las 6 de la mañana. Felicidades. Somos